Instituto Tecnológico Superior Universitario Compusur. El siguiente video trata sobre el artículo 10 del COGEP de competencia concurrente. A continuación, les daremos ejemplos sobre dicho artículo. Literal 1. Del lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse las obligaciones respectivas. Ejemplo 1. Juan y Marta celebran un contrato de alquiler de maquinaria en Loja, Ecuador. En el contrato se establece que el pago del alquiler se realizará en la ciudad de Ambato y que la entrega de la maquinaria también será en Ambato. Pasado un tiempo, surge una controversia porque Marta no ha realizado el pago acordado y Juan decide demandarla por incumplimiento. Marta, que vive en Riobamba, se encuentra temporalmente en Ambato al momento de la presentación de la demanda y ha designado un procurador especial en Ambato para este asunto. Lugar de cumplimiento de las obligaciones. En el contrato, las personas acordaron que el pago de alquiler y la entrega de la maquinaria se realizará en Ambato. Este lugar tiene competencia, ya que es donde debe cumplirse la obligación contractual. Presencia del demandado. Al momento de la demanda, Marta se encuentra en Ambato. Según el artículo 21 del Código Orgánico General de Procesos, la competencia puede radicar en el lugar donde se encuentra la persona demandada al tiempo de la demanda. Procurador especial. Marta ha designado un procurador especial en Ambato para este asunto. Esto también otorga competencia a los tribunales de Ambato. En este caso, la competencia para conocer la demanda por incumplimiento de contrato es concurrente entre los tribunales de Ambato, por ser el lugar donde debe realizarse el pago y cumplirse las obligaciones contractuales, los tribunales de Ambato, por ser el lugar donde Marta se encuentra al tiempo de la demanda. 2. Del lugar donde se celebró el contrato, si al tiempo de la demanda está presente la persona demandada o su procurador general o especial para el asunto que se trata. Ejemplo 2. María y Pedro celebran un contrato de compra y venta de un inmueble en la ciudad de Quito, Ecuador. En el contrato acuerdan que cualquier controversia se resolverá en los tribunales de Quito. Pasado un tiempo, surge una controversia respecto al cumplimiento del contrato y María decide demandar a Pedro por incumplimiento. Pedro, aunque reside en Guayaquil, se encuentra temporalmente en Quito al momento de la presentación de la demanda. Además, ha designado un procurador especial en Quito para atender el asunto. Lugar donde se celebró el contrato. El contrato fue celebrado en Quito y las partes acordaron que cualquier disputa se resolverá en esta jurisdicción. Por lo tanto, los tribunales de Quito tienen competencia para conocer la demanda. Presencia del demandado. Al momento de la demanda, Pedro se encuentra en Quito. Según el artículo 21 del COGEP, si la persona de la demanda está presente en el lugar donde se va a presentar la demanda, este lugar tiene competencia para conocer el caso. Procurador especial. Pedro ha asignado un procurador especial en Quito, según el mismo artículo 21 del COGEP. Este caso, la competencia para conocer la demanda por incumplimiento de este contrato concurrente entre los tribunales de Quito, por ser el lugar de celebración del contrato, y los tribunales de Quito, el lugar donde se encuentra presente Pedro, al tiempo de la demanda. Literal 3. Del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato. Ejemplo 3. Ana y Luis celebran un contrato de prestación de servicios en Cuenca. En el contrato acuerdan que cualquier controversia relacionada con el contrato será resuelta por los tribunales de Guayaquil, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de esta ciudad. Un año después, Ana considera que Luis no ha cumplido con sus obligaciones y decide demandarlo por incumplimiento. Aunque Luis vive en Quito,
en el momento de presentar la demanda, se encuentra en la ciudad de Guayaquil y así ha sido designado un procurador especial en esta ciudad para este caso. Sometimiento expreso en el contrato. Las partes han acordado someterse expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Guayaquil. Presencia del demandado. Luis, aunque reside en Quito, se encuentra en Guayaquil al momento de la demanda. Según el artículo 21 del Código Orgánico General de Procesos, la presencia del demandado en un lugar específico al tiempo de la demanda también otorga competencia a los tribunales de este lugar. Procurador especial en Guayaquil. Luis ha asignado un procurador especial en Guayaquil para este asunto. En este caso, los tribunales de Guayaquil son competentes para conocer la demanda debido a 3 razones concurrentes. La primera, las personas se encuentran expresamente en la jurisdicción de Guayaquil en el contrato. La segunda, Luis se encuentra en Guayaquil al momento de la demanda. Y por último, Luis tiene un procurador especial en Guayaquil para este asunto. Literal 4. Competencia concurrente. Ejemplo 4. Hay una disputa por arrendamiento de un local en Guayaquil. La persona demandada vive en Quito, pero el local comercial que está en disputa se encuentra en Guayaquil. Según el literal mencionado, puedes optar por presentar la demanda en el juzgado competente en Guayaquil, ya que es donde se encuentra el bien inmueble objeto de la demanda. Juzgado competente en materia civil. Debes presentar la demanda en el juzgado de lo civil competente en la ciudad de Guayaquil. El juzgado que recibirá tu demanda dependerá del valor del inmueble o de la cuantía del contrato del arrendamiento. Ejemplo 5. Literal 5. Estás presentando una demanda relacionada con una finca rústica que abarca terrenos en los cantones de Quito y Rumiñahui. La casa de habitación principal de las personas demandadas está ubicada en Quito, pero la finca se extiende a lo largo de los ambos cantones. En este caso, podrías optar por presentar la demanda en Quito, ya que la casa de la habitación de la persona demandada se encuentra allí, a pesar de que la finca se extienda también en otro cantón. La demanda se presenta en la Unidad Judicial de lo Civil de Quito, que es la oficina judicial encargada de recibir y tramitar casos civiles en la ciudad. Literal 6. Del lugar donde estén situados los inmuebles, si una misma demanda tiene por objeto reclamar cosas muebles e inmuebles. Ejemplo 6. María es propietaria de un terreno inmueble en la ciudad de Cuenca y también posee un vehículo, cosa mueble, que fue dañado por la negligencia de su vecino Pepe. María decide demandar a Pepe para reclamar la reparación del daño al vehículo y además para solicitar una indemnización por el uso indebido del terreno que Pepe ha estado utilizando sin su permiso. En este caso, María tiene varias opciones sobre dónde presentar su demanda. 1. Tribunal en Cuenca. Dado que el terreno inmueble está ubicado en Cuenca, María puede presentar su demanda en un tribunal de esa ciudad. 2. Tribunal en la ciudad donde se encuentra el vehículo. Si el vehículo está registrado y se encuentra en otra ciudad, por ejemplo, Quito, María también podría optar por presentar la demanda en un tribunal de Quito. Y por último, 3. Domicilio del demandado. Si Pepe reside en una tercera ciudad, digamos Ambato, María podría presentar la demanda en un tribunal de Ambato. Literal 7. Del lugar donde se causaron los daños en las demandas sobre indemnización o reparación de estos. Ejemplo 7. Paulina sufre un accidente automovilístico en la ciudad de Quito, causado por la negligencia del otro conductor, Pedro. Paulina decide demandar a Pedro para obtener una indemnización por los daños sufridos en su vehículo y las lesiones personales que han padecido. 1. Lugar donde ocurre el hecho. Paulina puede presentar su demanda en un tribunal ubicado en Quito, donde ocurrió el accidente. 2.
Domicilio del demandado. Si Pedro reside en otra ciudad, por ejemplo Guayaquil, Juan también podría optar por presentar la demanda en un tribunal de Guayaquil. Y 3. Domicilio del demandante. Si Paulina vive en otra ciudad diferente a donde ocurrió el accidente y a donde reside Pedro, también podría presentar la demanda en su lugar de residencia. Literal 8. Para conocer de las acciones que tenga por objeto la protección de los derechos de las personas, podrán ser competentes, además del juez de la causa, los jueces de la localidad en la que se encuentren los derechos afectados o los jueces de la localidad en la que se haya producido el hecho que origina la acción. Ejemplo: Sergio es de Quito y va de paseo a Guayaquil, pero en un museo de esta ciudad sufre una violación a sus derechos y decide presentar una acción de protección. Podría presentar esta acción tanto en Quito, donde vive, como en Guayaquil, donde ocurrió la violación a sus derechos. Literal 9. En las acciones civiles de mayor cuantía podrán ser competentes, además del juez del lugar donde se halla el domicilio del demandado, los jueces de la localidad en la que se haya producido el hecho que origina la demanda. Ejemplo: Carlos es dueño de un restaurante en la ciudad de Cuenca. El lugar es interrumpido por el ciudadano Gustavo, quien está en estado etílico, ingresa al sitio a destruir las mesas del lugar. Carlos presenta una demanda en contra de Gustavo, quien era de la ciudad de Loja, por daños y perjuicios en Cuenca. El demandante puede presentar la demanda en Cuenca, donde ocurrió el hecho que dio origen a la demanda, o en la localidad donde reside el demandado, como es la ciudad de Loja. Literal 10. Domicilio en demandas sobre reclamación de alimentos o filiación. Ejemplo: si una madre solicita una pensión alimentaria para su hijo, debe presentar la demanda en el juzgado correspondiente al domicilio del demandado, el padre. Si el padre reside en Quito, la demanda debe ser presentada en un juzgado de esta ciudad. Literal 11. Domicilio especial establecido por la Administración Tributaria. Ejemplo: un empresario que tiene su oficina principal en Guayaquil, pero realiza actividades en varias provincias, puede tener un domicilio especial establecido por el Servicio de Rentas Internas, SRI, en Quito, donde debe presentar sus declaraciones tributarias y recibir notificaciones.